Muy bien, pues hemos estado estudiando, este es nuestro estudio número 49 en la serie La vida de David. ¿Okay? Y hemos estado estudiando toda la vida de David desde que fue llamado a ser el rey de Israel después de que Saúl pecó contra Dios, desobedeció a Dios y Dios decidió arrebatarle el reino a él y entregárselo a David. Y hemos visto a David en sus tiempos altos y en sus tiempos bajos. Hemos visto a David en sus mejores momentos y en sus peores momentos. Hemos visto a David cómo no nos extraña que las Escrituras lo describan como un hombre conforme al corazón de Dios, pero también hemos visto a David como un hombre de carne y hueso, de sangre colorada, igual que todos nosotros, y hemos visto cómo ha tenido en ciertas ocasiones que luchar contra su propia carne y hasta caer en el pecado, pero hemos visto también cómo David siempre ha confiado en la misericordia y la gracia de Dios, y esa misericordia y gracia de Dios lo han levantado y lo han puesto en donde Dios lo había puesto como rey. Y ese es un gran aliento para nosotros cuando hemos venido a Cristo y toda nuestra confianza ha sido puesta en Él y en Él solamente. Tenemos la seguridad de que aun cuando pequemos, porque todos pecamos, todos faltamos, todos de alguna manera ofendemos a Dios, podemos ver que podemos contar con su gracia, ¿verdad? Ahora eso no quiere decir que nos aprovechamos de su gracia, eso no quiere decir que usamos la libertad que tenemos en Cristo para caer en el libertinaje. Eso simplemente quiere decir que aun cuando nosotros fallemos a Dios, Él no nos falla a nosotros, porque Él siempre es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, cuando estamos en Cristo Jesús y no estamos confiando en nada ni en nadie más que en Él y su sacrificio, tenemos la seguridad de la gracia de Dios. Y eso es lo que podemos ver a través de la vida de David, que él confiaba en la gracia y misericordia de Dios. Y creo que nosotros hacemos bien como cristianos en diariamente recordar que nosotros estamos bajo esa gracia. Y que si bien podemos fallar, como Juan nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nunca nos vamos a poder sentir dignos del amor que Dios ha mostrado para con nosotros en Cristo Jesús, porque no lo somos. Yo sé que para algunos esa es una gran revelación. No somos dignos de ello. Pero Él, por su gracia, se ha dignado a venir a esta tierra en forma de hombre como nosotros y entregar su vida para que nosotros ahora en su dignidad podamos acercarnos a Dios el Padre. Y eso es algo hermoso. Ahora, al llegar al final de la vida de David aquí, vamos a ver que David hizo algo de nuevo que lo pone en la categoría de todos nosotros, de hombres y mujeres comunes y corrientes, que de vez en cuando, aun cuando hemos tenido grandes muestras del amor, la gracia, la misericordia, el poder de Dios en nuestras vidas, de vez en cuando logramos de encontrar la manera de quitar nuestra vista de Dios y ponerla en nuestros propios recursos o nuestras propias habilidades para tratar de llevar a cabo lo que queremos hacer, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, que hemos sido cristianos por algún tiempo, hemos tenido experiencias en las cuales Dios ha venido a rescatarnos, ha venido a salvarnos, ha venido a componer lo que estaba descompuesto, ha venido a corregir lo que estaba completamente equivocado, y le damos gracias a Él y lo alabamos y lo adoramos por las grandes cosas que ha hecho. Pero luego de vez en cuando también vemos situaciones difíciles para nosotros y en lugar de confiar en la fidelidad de Dios, tenemos la tendencia a tomar cartas en el asunto nosotros mismos, tratar de usar nuestra propia sabiduría, tratar de usar nuestros propios recursos para llevar a cabo lo que claramente sabemos que solamente Dios puede hacer. Y eso es lo que sucede aquí. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada vimos en el capítulo 24, el versículo 1 de segunda de Samuel, en donde se nos dice que el Señor volvió a enojarse con el pueblo de Israel. Y de nuevo, no se nos dice por qué se enojó, pero se enojó con ellos. E indujo, que también puede traducirse, incitó a David a levantar un censo de todo Israel y Judá. Ahora, aquí en la palabra incitar también puede decir tentar o puede decir probar. Pero sabemos que Dios no prueba a nadie y Dios no tienta a nadie. Y Dios no puede ser tentado a hacer el mal.
Entonces, tentar a alguien para que caiga en el pecado es hacer el mal. Dios no hace eso. De hecho, Santiago nos dice que ninguno de los que somos tentados, digamos que hemos sido tentados por Dios. Se nos dice que cada uno de nosotros es tentado cuando nos dejamos llevar y seducir por nuestros propios malos deseos. Y se nos dice también que el fruto de esos malos deseos, una vez que son concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí la palabra de Dios cuando dice que Dios incitó a David? Bueno, tenemos que ver toda la palabra de Dios. Tenemos que ver todo el consejo de Dios. Y cuando queremos encontrar la explicación de algo que no entendemos muy bien, que estamos leyendo, tenemos que buscar todos los lugares en la Biblia en donde se menciona ese suceso para tratar de entender a través de todo lo que Dios ha dicho acerca de ello, lo que quiso decir. Y para eso tenemos que ir a Primera de Crónicas, capítulo 21 y el versículo 1, en donde se nos dice ahí muy claramente: pero Satanás se puso en contra de Israel e indujo a David a levantar un censo. Entonces vemos que no fue Dios el que lo incitó, fue Satanás el que lo incitó. Satanás, tomando ventaja de que Dios se había enojado con el pueblo de Israel, ahora toma esta ventaja e incita a David a tomar un censo. ¿Sí? Entonces quizás David, al sentir que Dios estaba enojado con el pueblo de Israel y por ende con él, decide que va a tratar de descubrir qué tantas fuerzas militares tiene o qué tantos soldados tiene para poder luchar en contra de tal o cual enemigo, porque quizás presentía que Dios no iba a venir a su defensa si tuvieran que luchar contra algunos de los pueblos que estaban a su alrededor. Entonces, Dios permitió que Satanás viniera y moviera a David a tomar este censo. Y hablamos la semana pasada acerca de cómo Dios a veces permite que vengan pruebas a las vidas de sus hijos, y vimos varios ejemplos. Sin embargo, también sabemos que aun cuando Él deja que esas pruebas vengan a nuestra vida, de todas maneras su promesa es que a través de esas pruebas Él va a estar con nosotros. Si ustedes se acuerdan lo que el profeta Isaías escribe en Isaías 43:2, en donde Dios, hablando a través del profeta, dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y aun cuando Él permite que las pruebas vengan, aun cuando Él permite que seamos probados, aun cuando Él permite que estas situaciones vengan a nuestras vidas para que nuestra fe sea probada, de todas maneras Él nos dice que va a estar con nosotros. En el versículo 2 de 2 de Samuel 24 se nos sigue diciendo: llamó a Joab, hablando de David, llamó a Joab, que era el general de su ejército, y le dijo: ve y recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, o sea, de norte a sur, y haz un censo del pueblo, quiero saber cuántos son. En el versículo 3 dice: pero Joab le respondió al rey: que el Señor multiplique al pueblo 100 veces y que su majestad llegue a verlo. ¿Por qué quiere su majestad hacer esto? Noten aquí por favor, Joab no era uno de los hombres más piadosos que hemos conocido a través de la vida de David. De hecho, Joab era una persona sanguinaria, era una persona asesina, era una persona que no parecía que tuviera un corazón hacia Dios, y no parecía que tuviera un corazón que le gustara buscar a Dios antes de hacer las cosas. Era muy impulsivo. Pero aquí Joab, aunque es ese tipo de hombre, está dando un buen consejo a David. Está dando un buen consejo a David. Qué triste, ¿no? Cuando una persona no tan piadosa como nosotros, cuando una persona que quizás nosotros hemos caracterizado como una persona que no busca a Dios, que no ama a Dios, que no sirve a Dios, viene y nos da un consejo más piadoso que el que nosotros, de lo que nosotros estamos pensando hacer. Y ¿saben qué? Nos hace enojar primero, ¿no es cierto? Esta persona que no ama a Dios, no parece tener ninguna semblante de que tema a Dios ni nada, viene y nos da un consejo, y tenemos que admitir que es un mejor consejo de lo que nosotros estamos pensando hacer. Y podríamos nosotros decirle como el Señor, aquel joven que le dijo, aquel escriba que le dijo: no estás lejos del reino de Dios, ¿verdad? Y quizás de ahí comenzar a hablarle acerca del evangelio y decirle: mira, ¿sabes que eso que acabas de decir es algo tan acertado? La palabra de Dios dice que, ¿verdad? Pero a menudo nos enojamos porque esta persona nos viene y nos corrige, cuando quizás sea Dios el que lo ha mandado a nosotros
a pesar de lo que nosotros sabemos que es, para corregirnos, para que sintamos celo quizás en el corazón de cómo es posible que esta persona tenga tanta sabiduría cuando ni siquiera conoce a Dios. ¿Verdad? Dios ha hecho eso en diferentes etapas de la historia de Israel, en donde llama a pueblos mucho más malos, mucho más malvados que ellos, para corregirlos. De igual manera, eso es lo mismo que ha estado haciendo con el pueblo de Israel en contra de todos los que vivían en la tierra de Canaán, cuando Josué y los israelitas pasaron por el río Jordán. Los estaba usando para corregirlos, ¿sí? Pero entonces Joab le dice al rey: no, Señor, no hagas esto, por favor. ¿Por qué quieres hacer esto? Pero noten la respuesta del rey en el versículo 4. Pero la orden del rey pudo más que Joab y que sus capitanes. Así es que Joab y sus capitanes salieron del palacio y se dispusieron a levantar el censo de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en el valle de Gad, junto a Jazer. De ahí fueron a Galaad, a la tierra baja de Jotzi, y luego a Dan Yaán y a los alrededores de Sidón. Luego fueron a la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los Givitas y de los cananeos hasta llegar al Negev de Judá en Berseba. Después de 9 meses y 20 días de andar recorriendo todo el país, volvieron a Jerusalén. Joab le presentó al rey el resultado del censo y resultó que en Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra y en Judá había 500,000. Pero, dice el versículo 10, después de haber censado al pueblo, David se sintió muy apesumbrado y fue a decirle al Señor: he cometido un grave pecado. Te ruego, Señor, que perdones a este siervo tuyo por haber sido tan necio. Noten, David se salió con la suya. David de todas maneras impuso su voluntad, y después de imponer su voluntad empezó a sentir esa pesadumbre que sentimos cuando pecamos contra el Señor, y el Espíritu Santo de Dios está redarguyendo nuestros corazones, está reprendiéndonos, está haciéndonos sentir convicción de que hemos hecho algo malo en contra de Dios. David se salió con la suya a pesar del consejo que recibió de Joab, y ahora, después de ver los resultados y de pensar en lo que había hecho, se da cuenta que fue un gran error lo que había hecho. ¿Sí? Es curioso, ¿no? Como cuando pecamos contra Dios nadie nos dice nada, nadie sabe, nadie se ha dado cuenta, pero hay algo en nosotros que nos dice: eso que hiciste estuvo mal, eso que dijiste no estuvo bien. Eso que estabas procurando no es la voluntad de Dios para ti. Eso que estás buscando te va a hacer daño en lugar de hacerte bien. Y lo sentimos y no podemos estar en paz, ¿no es cierto? No podemos estar en paz, estamos incómodos. Hay algo que nos está constantemente moviendo a dudar de que estemos bien con Dios. Y el problema es que a menudo, en lugar de hacer caso al Espíritu Santo de Dios, que nos está redarguyendo, que nos está reprendiendo, quizás que nos está queriendo volver al camino correcto, lo tiramos, como decimos, lo tiramos a Lucas, ¿verdad? No puede ser el Espíritu de Dios. Lo que he hecho no está mal, lo que he hecho está bien, no tiene nada de malo, nadie salió dañado, nadie salió herido, pero Dios nos está poniéndose en el corazón porque algo está ahí que no deja que haya paz. Y cuando algo está ahí que no deja que haya paz, deberíamos de, en lugar de, como dice mi papá, montarnos en nuestro macho y hacer lo que queremos hacer, deberíamos de ir al Señor y caer de rodillas y decir: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tengo paz por esto? ¿Por qué me está inquietando tanto? Enséñame, Señor, muéstrame, oh Dios, por el poder de tu Espíritu Santo, qué es lo que debo hacer. ¿Sí? Esto es lo que estaba pasando con David. Y la razón por la que él se estaba sintiendo así como que había cometido un gran error era porque con esto que estaba haciendo estaba mostrando que estaba poniendo su confianza en los recursos humanos que tenía y no en el Señor. ¿Cuántos soldados tengo? ¿Cuántos soldados tengo disponibles para ir a luchar en contra de los filisteos en caso de que tenga que hacerlo? ¿Cuántos soldados tengo para ir a luchar en contra de nuestros enemigos en caso de que nos vengan a atacar? ¿Cuántos soldados tengo? ¿Cuántos caballos? ¿Cuántos carros? Etcétera, etcétera, etcétera. Puros recursos que son recursos humanos que no pueden ayudar en la guerra espiritual.
¿verdad? A menudo eso nos sucede también a nosotros. Estamos pasando por alguna aflicción, estamos pasando por alguna prueba, estamos pasando por alguna dificultad. Y clamamos a Dios y pedimos que nos venga y nos saque de la prueba, que venga y nos quite esta carga, que venga y haga menguar esta aflicción, este dolor. Y Dios en su sabiduría se tarda. No hace nada, al parecer. Se queda callado. No escuchamos su voz. Leemos la Biblia y no leemos nada que tenga que ver con lo que estamos pasando. ¿Sí? Él se queda callado. Y entonces lo que nosotros hacemos, en lugar de ir a buscar consejo con el pastor, o en lugar de ir a buscar consejo con algún hermano o hermana de confianza que tengamos, con el que podamos hablar abiertamente acerca de lo que nos aqueja, empezamos a buscar ayudas externas y terrenales. Empezamos a buscar en el internet primero, a ver si hay algún libro de autoayuda que me pueda enseñar a solucionar este problema que tengo. Empezamos a buscar y tratar de indagar qué dice la psiquiatría o la psicología. Empezamos a buscar, Dios guarde la hora, a curanderos y curanderas. Empezamos a tener visiones o tentaciones de que quizás si voy y dejo que alguien me lea las cartas o me lea la palma de la mano o use los granos de café o tantos tipos de cosas que hay en el mundo que supuestamente pueden hablarnos acerca de lo que hay en nuestro futuro y de las cosas que están pasando y cómo podemos luchar en contra de ellas. Y poco a poco vamos pensando en todas esas cosas, pero dejamos atrás a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que el mejor recurso que tenemos como cristianos es el consejo de Dios. Es el consejo de la palabra de Dios. Es buscar la multitud de consejos entre los hermanos y hermanas que son maduras en el Señor y maduros en el Señor, que tienen tiempo caminando con Él y que pueden ayudarnos, pero a menudo porque no queremos salir a la luz, a menudo porque no queremos ponernos en la luz como Él está en la luz, ¿sí? Por vergüenza o por temor a lo que se va a decir o lo que sea, nos quedamos con todo eso guardado y constantemente vamos cayendo más y más y más y más y más hasta que perdemos la noción de que Dios está ahí con nosotros. Sí, David tenía esta experiencia con Dios y David sabía que Dios tenía que ser su último recurso, no su último recurso, su único recurso. Y David había escrito acerca de esto. ¿Sí? En el Salmo capítulo 20, en los versículos 7 y 8, David escribió lo siguiente: algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en su caballería, pero nosotros confiamos en el nombre, confiamos en el Señor nuestro Dios. Unos y otros flaquean y caen por tierra, pero nosotros nos mantenemos erguidos y en pie. Señor, concede al Rey la victoria, respóndenos cuando te invoquemos. ¿Sigan en quién está la victoria? En Dios, en el Señor. En Él debemos de buscar la victoria a todas nuestras luchas, a todas nuestras aflicciones, a todas nuestras tentaciones. ¿Sí? El Señor mismo les dijo a sus discípulos cuando estaban en el huerto de Getsemaní: oren, ¿para qué? Para que no vayan a caer en tentación. Cuando decimos el Padre nuestro, ¿qué le pedimos? Y no nos dejes caer en tentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede librar. Si no vamos a Él para tener la fortaleza necesaria, si no vamos a Él para tener la dirección necesaria, si no vamos a Él para obtener el consejo necesario, vamos a caer en la tentación. Si nos confiamos en nosotros mismos, porque hay mucho de eso en nuestra sociedad ahorita, ¿verdad? Tienes que confiar en ti mismo, ¿verdad? No les voy a decir en dónde, pero oí esto que se dice: creemos en Dios y creemos en nosotros. Y yo me puse a pensar, ok, creemos, ¿cómo se oye? Hermanos, yo creo en Dios, pero creo en mí también. ¿Se oye bien eso? No se oye bien, ¿verdad? O creo en Dios o creo en mí. Yo solamente una cosa creo en mí. Para una sola cosa creo en mí. Yo creo en mí que siempre que trate de hacer las cosas por mis propias fuerzas voy a fallar. Yo creo en mí que siempre que desobedezca a Dios voy a tener que sufrir las consecuencias. Yo creo en mí que mi corazón es malvado y engañoso, ¿quién lo puede conocer?
Por lo tanto, decido no creer en mí. Mejor creo en Dios, ¿verdad? Otra cosa que por ahí se dice, perdónate a ti mismo. ¿Alguna vez le han dicho, tienes que perdonarte a ti mismo? Y yo me pongo, ¿en serio me tengo que perdonar yo mismo? Si yo nunca me juzgo por nada. Para mí todo lo que hago está bien. Para mí todo lo que hago está justificado. Para mí todo lo que hago tiene sentido. ¿De qué me tengo que perdonar? Yo no me tengo que perdonar de nada. Sin embargo, hay mucha gente engañada que se le dice, mientras no te perdones tú mismo, ¿cómo esperas que Dios te perdone? ¿En serio? ¡Wow! Si yo hubiera sabido que me podía perdonar a mí mismo, ¿para qué ir a Jesucristo? ¿Para qué murió Él? ¿Para qué derramó su sangre? ¿Para qué sufrió lo que sufrió? Si yo me puedo perdonar a mí mismo, ya la hice, ¿no es cierto? Hago lo que me venga en gana hacer y después, no le hace Carlitos, te perdono. Es necio, es necedad eso. ¿Sí? Entonces, David ya sabía eso. David sabía que en el único que podía confiar era en Dios. Él sabía que los que confían en Él, ellos son los que van a tener la victoria. Pero dice ahí al final del versículo 8 del Salmo 20, respóndenos cuando te invoquemos. Implica entonces que vamos a estar invocándole, que vamos a estar clamando a su nombre, que vamos a estar pidiéndole a Él. Y no a todos los gurús y todos los médicos brujos y todas las psicólogos y psicólogas y a la doctora fulana de tal y a no, mejor no digo su nombre, esa es la que dice, ¿qué pase? Saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Saben de quién estoy hablando. No voy a escuchar sus consejos, no voy a escuchar lo que ellos dicen, voy a escuchar lo que Dios dice. En el Salmo 33, los versículos 16 al 18, el salmista escribe, el rey no se salva por tener un gran ejército, ni se escapa el valiente por tener mucha fuerza. Ningún caballo es garantía de salvación, aunque tiene mucha fuerza, no salva a nadie. El Señor mira atentamente a quienes le temen, a quienes confían en su misericordia. ¿Saben que todas esas cosas que podemos igualar con los caballos, todas esas cosas que podemos igualar con los ejércitos, nuestra propia valentía, nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia, nada de ello nos puede salvar? Pero el Señor mira atentamente hacia quienes le temen y a quienes confían en su misericordia. Mis hermanos, esa es la forma en la que debemos vivir victoriosamente aquí en la tierra mientras el Señor nos tiene aquí, con nuestra mirada fija en Él. Porque como David vamos a pasar altas y bajas. Vamos a estar en la cima de la montaña un día, pero luego vamos a estar en el valle más profundo y más difícil que hayamos vivido. Sea que estemos en la cima de la montaña o sea que estemos en el valle más profundo, nuestra única esperanza está en Dios. ¿Sí? Y David se dio cuenta. David se dio cuenta de lo que había hecho y le pidió perdón a Dios. Y Dios le perdonó, pero tuvo que haber consecuencias para el pecado de David. Y mis hermanos, no quiero que me malentiendan. Cuando hablamos de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no estamos hablando de que las consecuencias terrenales del pecado no las vamos a tener que sufrir. Las consecuencias terrenales del pecado las vamos a tener que sufrir. Pero nuestra alma va a permanecer salva, va a permanecer a salvo en las manos de Dios. Y Él nos va a limpiar de todo nuestro pecado, de tal manera que ya sea que Él venga por su iglesia o nosotros tengamos que comparecer delante de Él, vamos a comparecer delante de Él completamente limpios, blancos, purificados, sin ninguna mancha ni ninguna arruga, porque estamos encontrados en Cristo Jesús. Pero las consecuencias del pecado aquí en la tierra las vamos a pagar. Vamos a tener que sufrirlas. De una manera o de otra, a veces a mayor grado, a veces a menor grado, pero las vamos a sufrir. Entonces no creamos que porque Dios está permitiendo que venga algo a nuestra vida por algo malo que hicimos, quiere decir que Dios nos está desechando. No, nos está corrigiendo, nos está disciplinando, porque Dios al que ama, lo corrige. Dios al que ama le aplica disciplina.
Y si no le importáramos, diría, bueno, pues últimamente si quieres irte al infierno, vete al infierno. Pero no nos deja en paz. Nos sigue buscando. Su Espíritu sigue hablando a nuestro corazón y sigue buscando acercándonos más a Él. Noten lo que dice en el versículo 11: al día siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor vino a Gad, el vidente de David. Vidente también puede ser el profeta, y le dijo: ve y dile de mi parte a David, yo, el Señor, te doy a elegir una de 3 cosas. Haré lo que tú elijas. Qué chulada que Dios nos dijera hacia nosotros, ¿verdad? Uy, qué bárbaro. Ok, la regaste. Ok, eso está hecho. Pero te voy a dar 3 cosas y tienes que escoger una de ellas para corregirte con ella, ¿verdad? Y luego nos da las 3 cosas y decimos, bueno, esa está demasiado difícil, esta está más o menos. Pues de todas, qué chulada que así fuera, ¿verdad? No. La chulada sería que no tuviera que darnos nada que escoger para que nos corregirnos, sino que camináramos por el mero centro de su voluntad para no tener que tener esas experiencias. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos de buscar hacer. ¿Sí? Si les decimos a nuestros hijos algo como, si haces eso, o vas allá, o aquello, te voy a castigar y no vas a poder salir durante 2 semanas. Pero aquello que los está llamando tiene mucho más poder en el momento que no salir durante 2 semanas. ¿Qué creen que van a hacer? Más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así somos, esa es nuestra naturaleza. ¿Qué les dijo el Señor a Adán y Eva? De todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol que está en el centro de todo el huerto, de ese no pueden comer. Porque el día que coman, morirán. Ok, tengo miles de árboles de todo tipo para comer, pero tengo uno que me está llamando la atención. Si como, voy a morir. Pero ese es el que yo quiero. ¿Y qué hicieron? Fueron y se lo comieron. ¿Y qué pasó? Ahora todos y cada uno de nosotros, si el Señor retrasa su venida, vamos a tener que morir físicamente. ¿Sí? Porque por el pecado entró la muerte. ¿Sí? Esa es nuestra naturaleza. Pero aquí el Señor le da a escoger. Versículo 14 sigue, versículo 13 sigue diciendo, Gad fue a ver a David y le dio el mensaje del Señor. Y le dijo, ¿quieres que haya 7 años de hambre en tu tierra? ¿O prefieres huir de tus enemigos durante 3 meses? ¿O prefieres que haya en tu pueblo 3 días de peste? Piénsalo bien, pues debo llevar una respuesta a quien me envía. Noten la respuesta de David en el versículo 14. Entonces David le dijo a Gad, estoy en un gran aprieto. Pero luego noten lo que dice, permíteme caer en las manos del Señor, pues su misericordia es grande en extremo. No me dejes caer en las manos de ningún hombre. ¿Okay? David, aún sabiendo que Dios es justo, que Dios es perfecto, que Dios es santo, porque conoce la misericordia del Señor, dice, déjame caer en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía, conocía a David, conocía sus debilidades, sabía que no iba a poder soportar mucho. Entonces, 7 años de hambre en la tierra serían muchísimos. Imagínense la cantidad de gente que moriría. O huir de tus enemigos durante 3 meses. David estaba cansado de andar huyendo de sus enemigos. Lo tuvo que hacer durante 20 años cuando Saúl lo andaba persiguiendo y buscando para matarlo. Ya a esta edad, andar huyendo durante 3 meses no era algo que sería muy fácil. O que haya peste en tu pueblo Israel. Y al saber que el único que podría traer la peste sobre el pueblo de Israel era Dios, y al saber que Dios es misericordioso, David dice, no me dejes caer en las manos de ningún hombre, prefiero caer en las manos de Dios.
En el libro de Proverbios, en el capítulo 28 y el versículo 13, se nos dice que el que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Entonces guardamos nuestros pecados mientras los mantenemos ocultos, mientras no se los confesamos a Dios. ¿Sí? No nos deja estar en paz, no nos deja estar tranquilos, no nos deja pensar en lo que pasaría si algo nos llegara a suceder mientras tenemos encubiertos estos pecados. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. David le había confesado al Señor que reconoció delante de Dios que había hecho algo malo, que había hecho algo que no debía hacer. Se arrepintió de ello y por eso iba a recibir la misericordia divina. El versículo 15 dice: entonces el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana y hasta el día señalado, y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 israelitas. Pero cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió y le dijo al ángel: basta ya, detente. El ángel estaba junto a la era de Arauna el Jebuseo. Y cuando David vio que el ángel destruía al pueblo, le dijo al Señor: yo soy quien ha pecado, yo soy quien hizo mal, pero estas ovejas no han hecho nada malo. Te ruego que nos castigues a mí y a mi familia. Noten otra cosa que muestra aquí el corazón de David, ese corazón de acuerdo al corazón de Dios. Está dispuesto, él reconoce su propio pecado y está dispuesto a morir. Él está dispuesto a morir, que mueran él y su familia en lugar de que el pueblo muera. Y este es el mismo corazón de Dios. ¿Sí? Es el mismo corazón de Dios cuando Él mismo decidió venir en forma humana en la persona de su Hijo Jesucristo. Y aunque Jesucristo no pecó, estuvo dispuesto a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Por eso David era llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque tenía esa misma visión, tenía ese mismo sentir que Dios tenía hacia los que eran, aun cuando eran pecadores, hacia aquellos que no podían pagar por su propio pecado. Versículo 18 dice: entonces Gad fue y le dijo: ve y edifica un altar al Señor en la era de Arauna el Jebuseo. David fue a cumplir lo que el Señor le había ordenado hacer por medio de Gad. Y cuando Arauna vio al rey y sus servidores se acercaban a él, salió de su casa y se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo y le preguntó: ¿a qué debe este siervo la visita de su majestad? Y David le dijo: quiero comprar tu era para edificar ahí un altar al Señor y se detenga la mortandad entre el pueblo. Arauna le respondió en el versículo 22: tome su majestad todo lo que le parezca mejor. Yo le ofrezco los toros para el sacrificio y como leña puede usar los trillos y los yugos de las yuntas. Todo lo que su majestad necesite yo se lo doy. Todavía añadió Arauna: que el Señor sea propicio a su majestad. Noten a este hombre Arauna. El Señor le dice a David: ve y en la era de Arauna vas a presentar sacrificios para que esta mortandad se detenga. Y David va y le dice a Arauna lo que el Señor le ha mandado que haga. Y Arauna le dice: ¿sabes qué, rey? Puedes obtener todo lo que tú quieras. Yo te regalo todo lo que quieras para que puedas presentar esos sacrificios delante de Dios y para que Él sea propicio hacia ti. Yo te lo regalo todo. Tómalo y presenta tus sacrificios. Digo, si yo fuera David, ¿verdad? Ok, todo me está siendo dado, como quien dice, en bandeja de plata. Todo se me está proporcionando para hacer mi trabajo fácil. Todo se me está dando para que lo que tengo que hacer por Dios sea fácil y no tengo ningún motivo para no hacerlo. Pero noten lo que dice David en el versículo 24. Pero el rey le respondió: de ninguna manera, yo te pagaré su precio. Y luego dice ahí enseguida la razón por la que está dispuesto a pagar. Dice: no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos
que no me cuesten nada. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y David le compró la era, los toros por 50 monedas de plata, y construyó ahí un altar al Señor, y en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, y el Señor escuchó las súplicas del país y detuvo la plaga de Israel. Quiero que se fijen ahí en el versículo 24, en donde David dice: no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos o sacrificios o ofrendas que no me cuesten nada. David había vivido una vida sumamente bendecida por Dios. David había sido sacado de detrás del rebaño, de la casa de su padre, de una cuna humilde, y había sido levantado al puesto más alto que podía tener un hombre en el pueblo de Israel. David había recibido todas las bendiciones que un hombre común y corriente podía recibir. David había recibido la protección de Dios. David había recibido las bendiciones de parte de Dios. David había recibido el don de poder hablar con Dios y de tener el oído de Dios cerca de él, y de tener un Dios que lo escuchaba y que le había mostrado en diferentes formas a través de toda su vida cuánto lo amaba. Y aun cuando hubo quienes quisieron derrocarlo y quitarlo de la posición en la que Dios lo había puesto, de todas maneras Dios siempre lo protegió. David sabía que Dios era digno de presentarle holocaustos, de presentarle sacrificios, de presentarle ofrendas, aun cuando a él le tuviera que costar. Y déjenme decirles algo: cuando uno ama a alguien en verdad, esa relación que tiene con la persona amada nos va a costar, ¿no es cierto? Todos los que están casados, ¿les ha costado permanecer casados con su cónyuge? Oh my God, ¿verdad? A veces, qué bárbaro, ¿verdad? Hijos, ¿les ha costado ser obedientes a sus padres? Claro que sí. Padres, ¿les ha costado ser fieles a sus hijos? Claro que sí. ¿Cuesta venir a la iglesia? Oh, que sí cuesta, ¿verdad? Las hermanas lo saben mejor que los hermanos, ¿verdad? Porque los hermanos se levantan, se bañan, desayunan, se perfuman, se cambian, se sientan en la sala a esperar que las hermanas terminen de dar desayunar a los chamacos, de cambiar a los chamacos, de bañarse ellas, de cambiarse ellas, de tender las camas, de prepararse, de salir con el desayuno en la mano corriendo porque apenas si tienen tiempo. Las hermanas les cuesta venir a la iglesia. Los hermanos deberían ayudarles un poquito más, ¿verdad? Me acuerdo cuando teníamos niños chiquitos, ¿te acuerdas, Ani? Que me decía: ¿tú crees que estás soltero todavía, verdad? Porque me preparaba y luego nada más me faltaba que me fuera a sentar en el carro y estuviera ¿cuándo vas a venir, verdad? Y mis hermanos, es cierto. Tenemos que ser más conscientes en cuanto a la ayuda que damos a nuestra esposa, ¿verdad? Los domingos en la mañana, pero cualquier otro día. Pero cuesta venir a la iglesia, cuesta estar aquí y estar escuchando a su servidor. A veces cuesta más que otras veces, ¿verdad? Pero cuesta traer nuestras ofrendas al Señor. Pero lo amamos, ¿no es cierto? Porque Él ha sido tan bueno con nosotros y más que como fue con David. Porque David recibió todas sus bendiciones terrenales, pero nosotros también recibimos la bendición de su Hijo Jesús, que pagó por nuestros pecados. Y aun cuando nuestra salvación no nos ha costado nada, Él pagó por ella. A nosotros sí nos cuesta seguir a Cristo.
Y cuando se nos dice única y exclusivamente que Dios tiene un gran plan para nosotros y que ya todo fue hecho para nosotros y que no hay nada que nosotros tengamos que preocuparnos ya, esa es parte, esa es una verdad en parte, pero no es toda la verdad. Porque nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo nos debe llevar, si ese amor es verdadero, si ese amor es ese amor que se asemeja al que Él mostró por nosotros, ese amor nos debe llevar a querer dar todo lo que somos a Él y por Él. El Señor Jesucristo mismo nos dijo que seguirlo nos iba a costar. La palabra de Dios nos dice que seguir a Cristo nos va a costar. Algunos de nosotros nos está costando, ¿no es cierto? Tenemos familia incrédula, ¿sí? Trabajamos en un lugar lleno de gente pagana y nos cuesta ir a trabajar, nos cuesta estar con nuestra familia, nos cuesta. Pero es algo que la palabra de Dios dice que nos va a costar. Y por eso quiero que sepan que si les está costando algo seguir al Señor, es lo que debíamos esperar. En Lucas capítulo 14, los versículos 26 al 27 dicen lo siguiente, el Señor Jesucristo hablando: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, noten lo que dice ahí: no puede ser mi discípulo. Quiere decir que ser discípulo de Cristo nos va a costar nuestro padre, nos va a costar nuestra madre, nos puede costar nuestra mujer, nos puede costar nuestros hijos, nos puede costar nuestros hermanos y hermanas, y sí, también nos puede costar nuestra vida para poder ser discípulos de Él. En el versículo 27 sigue el Señor diciendo: y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Quiere decir que para ser discípulo de Cristo nos va a costar tener que levantar esa cruz que a nosotros se nos hace a veces tan pesada y que quisiéramos hacer a un lado y dejarla atrás algunos días y seguir nuestro caminar con Él, aun cuando nos cueste. En Mateo 10, los versículos 38 y 39, mismo Señor dice: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Se dieron cuenta? El que pierde su vida por causa de mí. Al que seguirme le cuesta su vida. El que tiene que pagar con su vida el seguirme, no su salvación, el seguirme, ¿sí? Él la va a hallar. Sin embargo, vivimos toda la vida luchando por salvar nuestra vida aquí, ¿no es cierto? Todo lo que hacemos lo hacemos por nuestra vida aquí en la tierra. Todo lo que hacemos lo hacemos para tener lo mejor, lo más grande, lo más bonito aquí en la tierra. Si comparáramos la vida eterna con el tiempo que vivimos en esta tierra, y entre más años pasan, sé que menos tiempo me queda aquí en la tierra, ¿sí? Diríamos que quizás nuestra vida fuera el equivalente a, vamos a compararlo con una soga, a las primeras 12 pulgadas de la soga. La eternidad sería una soga interminable. Nunca termina. Sin embargo, todos los años que vivimos aquí en la tierra, ¿sobre qué nos estamos preocupando siempre? Sobre las primeras 12 pulgadas, ¿no es cierto? Para esas son nuestras luchas. Para salvar eso, para tener lo mejor, son todos nuestros anhelos para tener lo mejor en ese tiempo tan corto, es para lo que nos esforzamos tanto. Y por la eternidad, ¿cuánto nos preocupamos? No tienen que responder, pero ¿cuántos estamos preocupados ahorita? Porque quizás mañana, en la mañana, cuando despertemos, vamos a despertar del otro lado de esta vida y habremos entrado a la eternidad. ¿Alguno de ustedes se preocupó hoy? Porque quizás mañana van a amanecer en la eternidad.
Hasta que lo dije ahorita, algunos de ustedes pensaron por un momento que quizás mañana van a abrir los ojos del otro lado de la eternidad. Pero les apuesto que ya estaban pensando en qué íbamos a comer hoy después de la iglesia. Este lado. ¿O qué vamos a hacer mañana cuando vayamos al trabajo? Este lado. ¿O qué voy a hacer cuando sea grande? Este lado. Pero ni un segundo en que quizás mañana amanezca del otro lado de la eternidad. Nos va a costar seguir a Cristo, mis hermanos. Y como David debemos de decir, no puedo presentarle holocaustos al Señor que no me cuesten nada. No está bien que vengamos a la iglesia a presentar la ofrenda de nuestros labios, a presentar el sacrificio de nuestros labios únicamente cuando todo caiga en el lugar indicado y nada nos impida venir. No. Aunque se nos presenten obstáculo tras obstáculo tras obstáculo, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio por reunirnos con los hermanos y alabar al Señor todos juntos y escuchar su palabra y ser edificados por ella. No está bien que nos levantemos a orar en la mañana solamente cuando tenemos algo por lo que nosotros sentimos que debemos orar y no todos los días. No está bien que abramos la palabra de Dios única y exclusivamente cuando venimos a la iglesia para escuchar su palabra, pero no lo hacemos durante toda la semana. No está bien, el seguir a Cristo nos va a costar, y nos va a costar porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer y todo lo que podía hacer para garantizarnos que vamos a estar con Él del otro lado de la eternidad. Por eso Pablo nos dice en Romanos 12:1, así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. ¿Se fijan? Presentándonos nosotros mismos como sacrificio vivo y agradable. Así es como se debe adorar a Dios. Si no estamos viniendo y nos estamos presentando como un sacrificio vivo, agradable delante de Dios, entonces simplemente estamos haciendo cosas por costumbre nada más. Las estamos haciendo porque esto es lo que hacemos todos los domingos. Pero cuando entramos por esas puertas debemos entrar con la disponibilidad de presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. Quiere decir que me voy a derramar completamente delante de Dios porque Él es digno de que yo lo haga por todo lo que Él ha hecho por mí. Por eso Pablo en Hechos capítulo 20 y el versículo 24 dice lo siguiente: pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del evangelio y de la gracia de Dios. Noten, no considero mi vida de mucho valor. Lo que tiene más valor para mí es hacer lo que Dios me ha mandado que haga, lo que Dios me ha dicho que haga. Eso es lo que tiene más valor en mi vida. Pero mi vida, ni siquiera mi vida misma, tiene el valor que ello tiene para mí. En Hechos capítulo 21 y el versículo 13, cuando Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso, se nos dice ahí: pero Pablo respondió, ¿por qué lloran? Porque estaban llorando, pidiéndole que no se fuera. Y dice: se me parte el corazón. Por el nombre del Señor Jesús yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. Así vivimos nosotros nuestra vida por Cristo. Esta es nuestra vida para Él. Esto es lo que nosotros pensamos de Él. Esto es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por Él. Porque esa es la clase de pasión que debemos tener, en donde todo es menos valioso que seguirlo a Él. En Filipenses capítulo 3, los versículos 7 al 8, dice: pero todo lo que para mí era ganancia, Pablo hablando aquí, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. La palabra griega que se traduce ahí basura es la palabra escúpula. ¿Y saben qué quiere decir escúpula? Quiere decir estiércol. Para decirlo de una manera no muy explícita. Pablo aquí presentando en Filipenses 3 su currículum vitae, por así decirlo. Al concluir el currículum dice, todo eso que para mí en otro tiempo era de tan grande ganancia y de tan grande estima, hoy lo tengo como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, todo lo terrenal lo tenemos como pérdida por amor de Cristo. ¿O tienen esas cosas, sus ganchos clavados en nosotros todavía tanto que no pudiéramos vivir sin ello, pero sí sin Cristo? Pensemos en eso. En 2 de Corintios capítulo 12, y el versículo 10 dice, por eso, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. ¿Por qué está dispuesto a pasar esto? Por amor a Cristo. En Gálatas capítulo 2 y el versículo 20 dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sigan lo que está diciendo Pablo aquí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Podemos decir eso nosotros aquí esta mañana, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy dispuesto a morir con Él, por Él, para Él. Lo que tenga que dar, lo que tenga que hacer, a donde tenga que ir. Por lo que Él hizo por mí, yo estoy dispuesto a hacerlo, a darlo, a ir. Porque Él es digno de que lo haga. Por último, en 2 de Corintios también, en el capítulo 5, los versículos 14 y 15, Pablo escribe y dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino ¿para qué? Para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es nuestra razón de levantarnos cada mañana? ¿Para vivir un día más aquí en la tierra? ¿Nada más? ¿Punto y aparte? Y cuando el día acabe, ok, gracias Señor por otro día. ¿O para vivir un día más aquí en la tierra para, por y en Cristo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Porque si estamos viviendo aquí en la tierra únicamente para lo terrenal, estamos existiendo nada más. Pero cuando cada día que vivimos aquí en la tierra lo vivimos para Cristo, estamos vivos en verdad. Estamos viviendo la verdadera vida. Entonces, nosotros debemos decir como David dice aquí, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Mis hermanos, el verdadero amor, la verdadera adoración, la verdadera devoción a Cristo nos va a costar. Pero no importa, porque nuestra salvación ya fue pagada. Y ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él. Y la mejor manera de mostrar que vivimos para Él es viviendo los unos para los otros. Porque nosotros somos sus manos, y sus pies, y su boca, y sus ojos. Y debemos amar como Él ama, y amarlo a Él por sobre todas las cosas. Amén. Oremos.